Quiero platicarles que cuando recordé, ¿verdad? Porque los hermanos Gedeones iban a venir a darnos una explicación. Recordé que ellos iban a venir y preguntando al Señor, ¿qué es, Señor, lo que tú quieres que hable a la iglesia el día de hoy? Se me vino en mente un mensaje que seguramente puede bendecir nuestras vidas. Y hice estas notas. Normalmente cuando yo preparo mis notas, hago el cuerpo, ¿verdad? del mensaje, es decir, lo más importante, los puntos 1, 2 y 3. Y ya hasta el final, ya cuando termino el cuerpo del mensaje, normalmente es cuando hago una introducción y luego una conclusión, o primero hago la conclusión y después al final hago la introducción. Entonces yo ya había preparado las notas para este mensaje, pero también al mismo tiempo, como muchos de ustedes saben, pues hago una cápsula para que salga en el radio. Entonces me puse a preparar la cápsula, ¿verdad? Desde diseñar la cápsula y luego grabar la cápsula que va a salir a partir del día de mañana. Puedo darles el spoiler, ¿verdad? La cápsula que sale a partir de mañana para ustedes y los que nos están escuchando en el radio va a estar basada en la vida del actor Denzel Washington. Entonces, cuando empecé a hacer lo que es la cápsula de este actor, me llamó la atención algo que él mencionó en una entrevista que le hicieron en el año 2007. Quiero decirles que este actor es reconocido por su fe activa en Jesucristo. Entonces él se cuestionaba y decía lo siguiente: me han sido dadas ciertas aptitudes y yo lo veo de esta manera. Y fíjense la pregunta que él se hizo: ¿qué vas a hacer con lo que tienes? ¿A quién vas a ayudar? Reitero, el actor Denzel Washington ha declarado públicamente su fe en Cristo y se ha mostrado como un ejemplo en ese sector, ¿verdad? Que es los artistas de Hollywood. Ahora, coincidentemente, el mensaje que yo había preparado para hoy trata sobre esto. ¿Qué tengo yo para poder servir a los demás? ¿Qué tengo yo? Por ejemplo, mis hermanos, inicia este ministerio con hombres de negocios que dicen, ¿qué tenemos nosotros para poder llevar la palabra, por ejemplo? Y así sucesivamente, cada uno de nosotros tenemos o debemos estar seguros que tenemos algo para dar o para servir a lo demás. Entonces, por todo esto, a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre las palabras de este reconocido actor de Hollywood que acabo de mencionar, pero al mismo tiempo que meditamos de una manera profunda en la palabra de Dios. El tema de hoy le he titulado Algo para dar. Quiero preguntar, ¿cuántos tienen algo para dar? ¿Qué es lo que tienen para dar? Bueno, Hechos capítulo 3, versículos del 1 en delante, dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué glorioso relato de la palabra, qué glorioso testimonio. Me gustaría en primer lugar que analizáramos qué era lo que estaba sucediendo en este momento. Estos versículos que acabamos nosotros de leer relatan el primer milagro en la historia de la iglesia. Para este momento, los judíos cristianos todavía oraban en el templo y acostumbraban a hacerlo 3 veces al día. Oraban al amanecer, a la hora novena
y a la puesta del sol. La hora novena aproximadamente son las 3 de la tarde. Entonces los judíos devotos y los que no eran judíos, los gentiles temerosos de Dios, a menudo iban al templo y ahí oraban. Ahora, el templo no es lo que nosotros entendemos hoy como templo, que llegamos, nos juntamos, hermano, Dios le bendiga. No, el templo era el templo judío. Ellos normalmente se iban a las afueras del templo, ahí donde había gente, ahí adoraban. Y los que podían entrar, inclusive al atrio, ellos, los judíos, podían entrar y ahí iban al templo a orar. Pero Pedro y Juan, dice la escritura, iban al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y la puerta La Hermosa era una de las entradas al templo. No era una entrada a la ciudad, era una entrada al templo. Entonces, se tiene registro de que esta entrada, La Hermosa, era una de las entradas más populares y muchas personas pasaban allí con la intención de adorar. Ahora, este mendigo lo ponían en un lugar concurrido para obtener un poco de ayuda de las personas que por ahí pasaban. Y es ahí donde este cojo de nacimiento mendigaba en un lugar donde había un buen tráfico de personas. ¿Qué era lo que necesitaba el mendigo? Él necesitaba dinero, era su necesidad. Pedro no tenía dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor, algo que sí tenía, que le dio la posibilidad a ese cojo de usar sus piernas. A mí me gustaría que pudiéramos ver a continuación 3 elementos que podemos encontrar en este suceso. La Biblia no dice mucho de él, pero con los pocos datos que tenemos, nos damos cuenta que este hombre tenía una gran necesidad. Por eso él tenía que pedir ayuda a las demás personas afuera del templo. En aquel tiempo no había programas sociales del gobierno, ayudas de asociaciones, aún no estaba consolidada la iglesia para poder apoyar, apenas estaba naciente la iglesia. Por lo tanto, una persona en esa condición, una persona que tenía muchos problemas para subsistir. Lo que sí sabemos de él es que desde su nacimiento estaba en esta condición, de tal modo que no conocía otro estilo de vida más que él, que ella tenía. Sentarse a un lugar concurrido, estirar la mano y que la gente le empezara a dar algunas monedas. Cuando ve a los dos discípulos, él los ve a lo lejos y él los ve como una oportunidad, porque él tenía la expectativa de que esos 2 hombres que venían acercándose le dieran tal vez unas cuantas monedas que pudieran ayudar. Él buscaba tal vez el sustento para ese día. Entonces el primer elemento, ya vimos la primera persona, que voy a omitir su nombre, ¿verdad? Ya sabemos quién es. ¿Me ayudan? ¿Quién era? El mendigo. Y el primer elemento es la necesidad. Con este elemento adicional de la costumbre de vivir ya en este estado, era la necesidad. Podemos ver a este hombre asociado con la necesidad. La segunda persona o 2 personas son los 2 discípulos de Jesús. Recordemos que para este momento el Señor había muerto, resucitado y ascendido a la gloria. Pero también había encomendado la tarea de ser sus representantes a los creyentes, y él les había dotado del poder del Espíritu Santo a sus primeros discípulos. Y desde luego eso es algo que aún nos dota, nos imparte la bendición, el poder del Espíritu Santo hasta hoy. Pero a sus primeros discípulos lo había hecho, ¿verdad? Les había dicho: van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y ustedes van a ser mis testigos. Bueno, ellos estaban dando sus primeros pasos de fe en el cumplimiento de la asignación recibida. Ellos no tenían recursos como para ayudar a la necesidad de este hombre, pero tenían algo más que monedas. Tenían el poder de Dios, que podía hacer con un milagro cambiar la vida de un hombre que se encontraba en una gran necesidad. Estas 2 personas son Pedro y Juan, y el segundo elemento le llamaremos los instrumentos. ¿Cuál era el primer elemento? La necesidad. El segundo elemento, los instrumentos que se dejaron usar para que Dios obrara con poder, sanando al enfermo y dando esperanza a quien no la tenía. Y tenemos un tercer grupo de personas que eran los que fueron testigos.
Este cojo era conocido por todos, ya que por muchos años le habían visto mendigando. Es decir, la gente ya lo conocía, lo tenía identificado. La mayoría de ellos conocían la condición, la mayoría de ellos tal vez habían aportado con alguna ayuda en algún momento, pero también la mayoría de ellos no habían sido testigos visibles de ese momento cuando él recupera, ¿verdad?, la funcionalidad en su cuerpo. Lo que sí vieron fue que el que estaba postrado por mucho tiempo, el que no tenía la capacidad de desplazarse de un lugar a otro de una manera libre, ahora él estaba brincando, él estaba alabando a Dios, estaba tal vez danzando, saltando a Dios, lo que produjo en la gente asombro, pero también temor. Y esto dio pie a que después de ser testigos del hecho, se convirtieran en una tierra fértil para escuchar el mensaje del Señor. Y es ahí donde los versículos posteriores, si usted continúa leyendo, si puede hacerlo en casa a partir del versículo 11, Pedro tomando al que había sido sanado, empezó a predicar la palabra del Señor, y dice la Escritura que 5,000 personas se arrepintieron y se entregaron al Señor Jesús en ese momento. Todos habíamos oído eso, que Pedro había predicado y 3,000 se habían convertido, y probablemente habíamos escuchado que después había predicado y 5,000 se habían convertido, pero el contexto de esa predicación había sido esto: un gran milagro, y teniendo de testigo ahí al que había sido sanado, Pedro predicó y 5,000 personas hicieron su decisión de entregar su vida al Señor. Este tercer elemento es la oportunidad. ¿Cuál fue el primer elemento? La necesidad. El segundo, los instrumentos. Y ahora el tercero es la oportunidad de ver los resultados cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado. Entonces yo quiero llegar a este tercer punto, que es algo para dar. Algo para dar. En la actualidad, aunque no de manera física, hay muchos mendigos con muchas necesidades. Hay muchas personas que están pasando por alguna necesidad, y en algunos de los casos son necesidades de por vida. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de que se levanten instrumentos, que en este caso podemos decir que se levanten discípulos de Cristo, llenos del poder de Dios, con convicciones profundas. Hace un momento nos decían: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una gran necesidad de que se levanten discípulos de Cristo, hombres y mujeres llenos del poder de Dios, para ir a atender esta necesidad, que seamos instrumentos, porque sin saberlo, a veces ante la necesidad, lo que nosotros solamente nos queremos dedicar es a dar monedas al necesitado, que no está mal poder ayudar a las personas en su necesidad, poder ayudar con algún trámite, ayudar con una despensa, ayudar haciendo una cosa u otra, y todo eso está bien, pero la necesidad más apremiante del ser humano es estar en comunión con Dios, es estar en conexión, y es estar precisamente en una esperanza de que el Señor viva en nosotros, y no solamente eso, sino que el Señor podamos nosotros estar viéndole cara a cara en la eternidad. Entonces las monedas ayudan, pero no son suficientes. Es por eso que hago hoy una crítica contra estas prácticas que a veces nosotros adoptamos como iglesia. A veces la iglesia se dedica a dar limosnas. Lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros para llevar un mensaje transformador de la palabra del Señor. Pero la gente de nuestra necesidad, de nuestra sociedad, necesita cada uno de nosotros que podamos llevar entonces más allá que solamente un servicio. Aunque no es malo hacer programas, proyectos o implementar acciones, esto no será nunca suficiente para la necesidad que hay. Y esto solamente se puede lograr con obediencia. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a ganar almas para introducirlas en primera instancia al cielo. Y nos ha llamado para que esa gente pertenezca activamente a la iglesia, para que sea edificada y entrenada para cumplir su propósito en este mundo. La pregunta es: si hoy nosotros viéramos una persona en necesidad, y desde luego vamos a ver personas en necesidad, tal vez familiar, económica, no sé, moral,
algún problema, algo que les está atormentando. La pregunta es, como iglesia actual, ¿tenemos algo para dar? ¿Tenemos algo que podamos dar? Pero ahora no solamente como iglesia, en lo personal, ¿tengo yo o tienen ustedes, los que escuchan este mensaje, algo para ofrecer? ¿Algo para dar? ¿Algo para satisfacer esa necesidad? Llama mi atención grandemente que Pedro le dijo, mira, yo no tengo nada, no traigo monedas, no tengo lo que tú buscas tal vez, pero lo que sí tengo, esto es lo que te puedo dar. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él recuperó, ¿verdad?, su movilidad. Entonces, cada uno de nosotros debemos de cerciorarnos que tal vez no podremos satisfacer la necesidad económica. Si usted sale, yo recuerdo hace unos años que salimos en una Navidad, teníamos algunos juguetes, nos subimos a una van y dijimos, vamos a una de las colonias con más necesidad, y cuando salimos, pues nos faltaron juguetes y llevamos algunas cosas también para adultos, nos faltaban cosas, porque era más grande la necesidad de lo que nosotros podíamos dar. Y en cualquier momento siempre habrá más necesidad de lo que nosotros podamos dar. Bueno, tratemos de dar, tratemos de apoyar, tratemos de hacer esa parte. Pero cuando nos encontremos también en una condición como el apóstol Pedro, decir, es tan grande la necesidad y yo no tengo monedas para darte, poder dar algo que no se compra con dinero. Poder dar algo que no es necesario un esfuerzo de ahorro en el sentido de vamos a un banco, a un préstamo o algo. No, esto es algo que el Señor nos lo brinda y nos lo brinda para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para donde está el necesitado. Que la gente al vernos pueda recibir esa necesidad. Hace poquito que yo estuve yendo a la cárcel, iba semana a semana a la prisión y yo no sé por qué razón, pero me permitían entrar, ¿verdad?, a las celdas. Yo cuando iba avanzando, de repente algunos presos se asomaban por sus ventanas y me decían, licenciado, ellos pensaban que yo era un abogado, decían, licenciado, apóyeme con algo. Entonces yo procuraba irme con algunos billetes, pero de 20, porque para poder tener más, ¿verdad?, porque eran mucha la necesidad y le daba de 20 en 20 conforme podía, ¿verdad? Y llegaba, y créanme lo que usted diga, ay, qué generoso, 20 pesos. Es que de verdad cuando salía sin nada, hermanos, porque es tanta la necesidad. Pero lo que la necesidad más apremiante, porque 20 pesos, 2,000 pesos, 20,000 pesos, tal vez, hermanos, pueden ayudar para una soda, para un burrito, para algún gasto, para cualquier cosa. Pero esa necesidad va a regresar. Pero lo que el Señor nos permite dar, sin esa limitación de decir, no puedo ya dar más porque no tengo más que dar, el Señor nos permite que nosotros podamos dar más de todo corazón de lo que el Señor ha puesto. Y en este momento, hermanos, poder compartir la palabra, compartir el mensaje, hablar del Señor y de esta manera poder nosotros ser instrumentos en sus manos. Por eso, después de todo lo que hemos visto hasta aquí, me gustaría darle 3 principios de la vida cristiana. ¿Cómo puedo tener algo más que un billete de 20 pesos para dar? ¿Cómo puedo yo tener algo más para dar que 2 monedas? ¿Cómo puedo yo tener algo más que pueda satisfacer las necesidades? Vamos a ver 3 principios. Número 1, sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Ese es lo primero. Uno de los problemas de la iglesia actual es que los templos están llenos de congregantes, pero aunque hay muchos congregantes, lamentablemente hay pocos discípulos. Un congregante es aquel que va a un templo periódicamente, pero un discípulo es el que permanece en la palabra de Dios y se mantiene fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El significado de la palabra discípulo literalmente podemos traducirla como aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo entonces es un aprendiz, es el que sigue las enseñanzas de Jesús, y en términos bíblicos un discípulo es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo, que sigue su ejemplo y que continuará su obra. Entonces el llamado que Dios nos ha dado no es solo a congregarnos, tenemos que congregarnos,
Eso es parte importante, congregarnos, tener comunión con los demás creyentes. Pero más que congregarnos, lo que hemos recibido como un llamado es a ser discípulos. Y no solamente ser discípulos, sino también hacer discípulos. Hacer discípulos míos, no. Ser y hacer discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el primer principio es que usted debe de cerciorarse de ser un discípulo de Cristo. Segundo, tenga algo que dar, no de limosnas. Pedro le dijo al cojo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso es lo que te voy a dar. Si usted estuviera en la misma situación, imagínese que no es Pedro y Juan, que son usted y Juan, y usted va con él. De repente que alguien le pidiera, ¿qué le daría? ¿Oraría por él? ¿Le daría 2 monedas? ¿Se pasaría de largo? La Biblia nos presenta a una persona que quiso dar, pero no tenía nada que dar. La Biblia nos presenta a esta persona que en su corazón tenía la intención de dar, pero no había nada, no tenía nada. Vayamos a Hechos 19:13 y veamos a un hombre que de repente quiso liberar a un endemoniado, pero él no tenía el poder para hacerlo. Dice Hechos 19:13 en delante de la siguiente manera: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? Y el hombre en quienes estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Se imagina? Ellos habían visto cómo Dios había usado a Pablo, por ejemplo, y quisieron hacer lo mismo, pero no tenían el poder, no podían dar algo que no tenían. Si usted ya ha dado el paso de seguir a Cristo, supongo que todos los que estamos aquí hemos dado el paso. Supongo que todos los que estamos aquí hemos dicho: yo quiero seguir a Cristo, yo me voy a congregar, yo voy a ser un hijo de Dios. Bueno, lo que tenemos que hacer es llenarnos de Él, buscar su presencia, ser fieles y andar en su voluntad. Y es ahora lo que tenemos que hacer: andar en su camino, ser un discípulo, andar llenos de su voluntad, de su presencia, para hacer su voluntad, de tal manera que cuando ¿verdad?, se me presente una oportunidad o una necesidad, yo puedo decir: pues de lo que tengo, de esto te voy a dar. Y no solamente podrá ser una oración de sanidad, puede ser una palabra de consejo necesaria o apropiada, o simple y sencillamente darle acompañamiento, un abrazo a la persona que está pasando en necesidad, y que la persona pueda decir o sentir que el que le está dando el abrazo, que el que le está dando la palabra es el mismo Dios a través de cada uno de nosotros. De esta manera tendrá algo que dar, ya que su vida está llena de Dios. Y tercer y último principio: gane almas, no personas. Una de las asignaciones principales que Jesús da a sus discípulos es de ganar almas. ¿Por qué hago esa diferencia? ¿Que no las personas son almas? Bueno, Dios nos ha llamado a ir más allá de lo que este mundo provee. Desde luego podemos ayudar a las personas. Hemos hecho algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión fuimos a llevar ayuda a los migrantes. Fuimos a llevar ayuda a las personas que tienen un familiar en los hospitales. Como les mencionaba, hemos tenido la oportunidad de ir a la prisión, hemos tenido la oportunidad de ir a centros de rehabilitación y hemos hecho muchas cosas, pero todas esas cosas son intermitentes por mucho empeño que nosotros pongamos, porque hay tanta necesidad. Pero más que dar una ayuda a la persona en el ámbito físico, tenemos que ir más allá y ganar almas para Cristo, para la eternidad. Si usted es discípulo de Cristo, debe de tener un alto compromiso para ganar almas. Los métodos humanos podemos usarlos, pueden ser buenos, pueden darnos buenos resultados, pero lo único que puede transformar las vidas es el poder de Dios obrando en nosotros.
Además, ganar alma nos da un beneficio adicional, porque mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén, hermanos. Hay que ganar almas. Andar haciendo la voluntad del Señor y andar en obediencia a sus mandatos nos hace personas sabias. Probablemente todos queremos ser sabios, probablemente todos queremos que nos vaya bien, pero tenemos que empezar por llenarnos de Dios, andar en su voluntad y ante cada necesidad poder decir: no tengo oro ni plata. Bueno, y si tenemos oro y plata, ¿por qué no ayudar? Pero más que el oro y más que la plata, poder decir: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe este consejo, recibe esta oración, recibe este abrazo, recibe este apoyo, recibe esto que el Señor ha puesto en mi corazón, y de esta manera el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero concluir en esta hora diciendo que Dios nos ha llamado a que ser agentes de bendición. Qué bueno que hay ministerios que están dedicados y lo han entendido, y vamos a ser agentes de bendición a todo lugar y contribuir en la proclamación del mensaje que transforma las vidas. Pero esto tendría que ser de todos estar involucrados en esta misión. Para ello es fundamental llenarnos de su presencia, es fundamental llenarnos de su poder, de modo que cuando surja la necesidad tengamos algo valioso que ofrecer. Este es el gran desafío que enfrentamos como hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la práctica del ahorro. Espero que a muchos nos guste la práctica del ahorro. Qué importante es que usted dice: voy a tener un ahorrito. Algunos le dicen clavito, voy a tener algo guardadito, y usted lo tiene por ahí. Y que cuando sale la necesidad, que de repente, no sé, algo pasa, una descompostura de su vehículo o alguna situación, usted ni se preocupa porque dice: tengo un guardadito, ¿verdad? ¿Cuánto es? 7,000. Bueno, tengo 20,000. Bueno, pues de los 20 saco 7 y sin ningún problema. Qué bueno es tener un guardadito siempre para las necesidades, ¿a poco no? Aquí lo que estamos hablando es algo similar. Siempre hay que tener un guardadito, un clavito espiritual. Hay que tener algo para cuando salga la necesidad, tener algo que podamos dar. Pero imagínense que llega alguien: oiga, tengo una gran necesidad, me siento tan desconsolado que mire, hasta las ganas de quitarme la vida tengo. Y usted dice: ay, si te sobra un tiro me lo das porque estoy peor. En realidad, hermanos, es que nosotros tenemos que ayudar a las personas, y para eso no se trata de fingir, sino nosotros estar bendecidos para bendecir, alcanzados para alcanzar, llenos de Dios para poder ser instrumentos en sus manos. Este es el gran desafío que enfrentamos como hijos de Dios: estar siempre preparados para dar de lo que hemos recibido de Él. Termino con la frase y refiriéndome nuevamente al actor Denzel Washington, que con todo su éxito él comprendió este principio de servir y ayudar a los demás cuando él mencionó simplemente y dijo: me han sido dadas ciertas aptitudes y yo lo veo de esta manera. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿A quién voy a ayudar? Que ese sea siempre nuestra convicción. Cerciorémonos que siempre tengamos algo para dar. Les invito a estar de pie. Padre bueno, muchas gracias en esta hora, porque tú nos haces un reto de andar en tu voluntad, de andar en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites caminar, Señor, en tu propósito. Y dentro de tu propósito tú nos llenas, Señor, tú nos bendices, tú haces cosas gloriosas en nosotros.
Señor, que podamos andar, Señor, llenos de ti, que podamos tener, Señor, siempre tu presencia obrando en nosotros, siempre, Señor, ahí y enfocados en la eternidad. Pero, Señor, que cada vez que alguna persona se nos presente con alguna necesidad, tener la palabra para dar, la oración para hacer, tener el abrazo, Señor, para poder dar, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada uno de nosotros, tú, Señor, nos permitas, aun si podemos dar algo físico, Señor, una chamarra, una despensa, una ofrenda, algo, Señor, para el que está en necesidad, pero que podamos hacerlo, Señor, entendidos de que a eso tú nos has llamado, a hacer luz, a hacer sal, a ser, Señor, portadores de tu presencia, Padre, representantes tuyos en este mundo, para que, Señor, el mundo te conozca, que podamos ver los resultados como esa predicación de Pedro posterior a este milagro, donde muchos se entregaron, que muchas personas vengan al conocimiento, se entreguen, Señor, a ti, Señor, y Padre, puedan vivir en salvación por el testimonio que como creyentes nosotros podemos dar. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que oye aquí de manera presencial, así como los que escuchan, Señor, a través de las plataformas y de la radio, Señor, que tú, Señor, traigas una convicción a las vidas, y que tú, Señor, hagas algo maravilloso en medio de nosotros, pero no solo para nosotros, que nos des algo para poder ser portadores de tu gloria, en el nombre de Jesús.